En los 90s, los cómics y los superhéroes no gozaban de una buena popularidad, pues, debido a numerosos sucesos, las ventas no eran para nada prometedoras, y con ello se creaba una crisis interna en Marvel. Pero, ¿cómo le hicieron para salir adelante? Mientras las ventas de los cómics bajaban, por otra parte teníamos el auge de las series animadas de Marvel, como Spider-Man, los X-Men y el Increíble Hulk. Estaban en emisión, teniendo un buen recibimiento, atrayendo a un público más casual, recordando que aún faltaba años para el boom de las películas de superhéroes. La estrategia que Marvel optó para retomar la popularidad de los lectores y sobre todo atraer al público casual al mundo del cómic fue incursionar en el mercado de las tarjetas coleccionables. En colaboración con Flair, una compañía de chicles que tenía su propia línea de tarjetas de béisbol, básquetbol, entre otras, llevó a los superhéroes de los cómics a las cartas coleccionables. Lo más interesante de esto fue el no solo limitarse a utilizar personajes populares como Spider-Man, Capitán América y Wolverine, sino que abarcar todo el universo Marvel, y con ello diferentes sagas de cómics. Esto para que los fans más conocedores sintieran la colección más completa y que los fans casuales conocieran a otros personajes e historias de Marvel. Otro agregado muy importante es que en la parte de atrás de las cartas tenían información relevante del personaje, ya sea hablando de sus orígenes o sobre la historia que estaba en desarrollo, acompañada con la portada del cómic donde se inspira la ilustración del personaje. Esto era la manera de enterarse de muchos sucesos y datos importantes, mucho antes de que existieran wikis o canales dedicados a superhéroes. Sobra decir que esta movida de Marvel fue muy exitosa, haciendo que Flair hiciera muchas más colecciones. Es aquí donde Pepsi, al ver el impacto de estas tarjetas, decidió replicar su éxito para una nueva promoción, similar a lo visto con las tarjetas Slam Attacks de WWE, donde Sabritas adquirió la licencia para reimprimirlas y promocionarlas. Pepsi logró obtener la licencia para poder usar las tarjetas en una nueva promoción. Es aquí donde nacieron las Pepsi Cards. Básicamente son las mismas cartas pero traducidas al español. La manera en que se manejó la promoción fue adaptando la serie 1 de tarjetas de Flair, haciendo algunos cambios y quitando algunas cartas. Para conseguirlas debías canjear ya sea 5 corcholatas, 2 taparroscas o 3 latas de Pepsi más 50 centavos y con ello recibías un sobre con 5 Pepsi Cards. La colección consta de 113 cartas divididas en 99 cartas normales, 9 prismas, 4 holográficas y una carta guía. Las cartas normales son las ya mencionadas previamente, con una ilustración de personaje, equipo o suceso. Estas no tuvieron gran cambio, solo los textos traducidos y que ya no estaba presente el logo de Flair, sino que ahora está el logo de Pepsi. Existen variantes de logo regionales, pues esta promoción estuvo presente en diferentes países de Latinoamérica. Las cartas especiales prismática, como su nombre lo dice, tiene un acabado prismatic similar al visto en los tazos. En ellas está una ilustración donde se resaltan los elementos del personaje. Estaban presentes Hulk, The Punisher, Carnage, Gambito, El Hombre Araña, Ghost Rider, La Mole, Cyclops y Iron Man. Las holográficas son 4 versiones alternas de 4 cartas: Quicksilver, El Hombre Araña, Silver Surfer y Mr. Fix-It. Estas tienen un acabado cromático que las hace parecer de metal. Tanto las prismas y holográficas en la parte de atrás son muy simples, con la cara y el nombre del personaje. También parece ser que estas sí fueron originales de las Pepsi Cards, al igual que en la carta número 100, que es una especial, donde nos da una guía total de las cartas. Solo aparecen las primeras 100, ya que las especiales querían que fuesen sorpresa. El objetivo era conseguir toda la colección de tarjetas,
y una de las formas más fáciles para conseguirlo era apostándolas. A diferencia de Estados Unidos, donde solo servían para coleccionar y ya, aquí en Latinoamérica ya estábamos acostumbrados a juegos más rudos como los tazos, y es así donde se creó una peculiar forma de jugar. Las cartas que apostabas las recargabas en la pared, y para derribarlas debías lanzar una Pepsi Card. Así es, justo como Gambito, y si lograbas tirar una carta, esta ya era tuya. Como ven, es una manera divertida y fácil para conseguir cartas. Lo malo y lo que afectó mucho en el futuro es que deterioraba mucho las cartas, arruinando la ilustración y por ende disminuyendo su valor. Toda buena colección debe tener dónde guardarse. Para ello, a la par se lanzó un coleccionador para tus Pepsi Cards. Similar a los sobres, debías canjear 10 corcholatas, 4 taparroscas o 6 latas de Pepsi, más 5 pesos, y con ello podías conseguir tu coleccionador. Este cuenta con dos variantes, donde se cambian algunas imágenes por otras. El fondo es distinto y el logo también. Algunos dicen que este es bootleg, así que recomiendo buscar la versión original. Esta colección no solo se limita a las cartas, sino que también son muy buscados los impresos publicitarios, como carteles, volantes y exhibidores, los cuales quiero resaltar. Estos exhibidores servían para colocarlos en las tiendas y sobre ellos mostrar algunas cartas y que las personas supieran de la promoción. En total son 3, uno del Hombre Araña, uno de los Cuatro Fantásticos y uno de los X-Men. La colección de Pepsi Cards de Marvel fue todo un éxito, el cual motivó a Pepsi a no quedarse solo con superhéroes de la Casa de las Ideas. Es por ello que tiempo después, en 1996, se lanzaría la promoción de las Pepsi Cards de DC. Similar con las tarjetas de Fleer de Marvel, Pepsi buscó a una compañía de tarjetas llamada Skybox, que igual hacía tarjetas de béisbol entre otras. Ellos tenían ya una serie de cartas con los superhéroes de DC, lo cual facilitó a Pepsi a conseguir una licencia para reimprimirlas y darlas en promoción. Para conseguirlas ahora debías canjear ya sea 3 corcholatas, 2 taparroscas o 2 latas de Pepsi más 1 peso y con ello recibirías un sobre con 5 Pepsi Cards. La colección consta de 117 cartas dividida en 100 cartas normales, 12 metálicas y 5 holográficas. Las tarjetas normales de esta colección a simple vista pueden parecer similares a las de Marvel, con diferencia de tener un estilo de arte diferente y en la parte de atrás era un concepto aparte. En la parte trasera de la carta estaba el nuevo logo de Pepsi Cards, el logo de Pepsi y el de DC. También una pequeña biografía del personaje con los datos más relevantes. Y algo que ayuda mucho a completar la colección es esa numeración donde marca el número de la tarjeta con el total de ellas. Las 12 tarjetas metálicas son variantes que tenían un acabado brillante, que al ponerlas a contraluz reflejan colores muy llamativos dando esa apariencia de metal. Protagonizando Azrael, Batman, Doomsday, Linterna Verde, Superman, Flash, Reverse Flash, Hal Jordan, Hombre Halcón, Flecha Verde, Aquaman y la Mujer Maravilla. Las 5 holográficas, al igual que con las tarjetas de Marvel, son versiones alternas con un acabado cromático, protagonizando Superman, Flash, Impulso, Atom y Max Mercury. Y no podía faltar su coleccionador. Similar a los sobres, debías canjear 3 corcholatas, 2 taparroscas o 2 latas de Pepsi más 5 pesos y con ello podías conseguir tu coleccionador. Solo hay una versión con Flash en la portada y Batman en la parte trasera. Dentro del coleccionador tenemos una lista con todas las cartas para tener un control de tus faltantes. Sin duda esta promoción fue todo un éxito, pues aumentó mucho las ventas de Pepsi. En Latinoamérica, la crisis de los cómics de superhéroes era igual o peor, lo que también ayudó mucho a la promoción para levantar su popularidad en estas tierras.
y sobre todo nos dejó una de las mejores promociones, tanto en diseño, marketing y publicidad. Si me lo preguntan, las Pepsi Cards debieron hacer su regreso entre 2014 y 2018, donde estaba en pleno auge las películas de superhéroes, pues hubiera impulsado mucho más las ventas y los fans casuales de las películas se podrían haber adentrado mucho más en el mundo de los cómics. Aunque hoy en día ha bajado un poco el hype por estas producciones y con la nueva norma 51 de etiquetado se ve muy difícil una nueva colección en un futuro, pero bueno, soñar no cuesta nada. Bueno gente, eso sería todo de mi parte. Díganme, ¿tuvieron Pepsi Cards? Y si sí, ¿cuáles son sus favoritas? ¿Las de Marvel o DC? Yo me quedo con las de Marvel, pues tienen diseños geniales de Wolverine. Igual, déjalo aquí abajo en los comentarios. También no olviden darle like, suscribirse y compartir este video, en verdad nos apoyarían mucho. También seguirnos en nuestras redes sociales para ver contenido exclusivo. Aprovecho también para invitarlos a que me sigan en mi canal de Twitch, donde estoy en directo jugando y platicando con ustedes. Pásense a saludar y echar la plática, en verdad se los agradecería mucho. Sin nada más que decir, yo soy su amigo Chafa y nos vemos en la próxima.